Muy buenas noches. Tengo el honor de presentar al licenciado Virgilio Gotró Piñeiro, un gran amigo, un gran trabajador que siempre que uno viene al archivo lo encuentra inclinado sobre los papeles. El licenciado Virgilio Gotró Piñeiro es economista, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha participado en cursos y seminarios internacionales de naturaleza económica, social y proyectos de desarrollo en Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Argentina, Uruguay y República Dominicana, entre otros. Es decir, que es un hombre de medio mundo entre un zapato. Como diría Germán Arciniegas en un libro muy interesante de sus viajes por el mundo. Ha participado en comisiones negociadoras de acuerdos comerciales bilaterales con Centroamérica, Comunidad del Caribe, CARICOM, Haití, Costa Rica, Panamá y Colombia, entre otros. También en discusiones con organismos multilaterales de financiamiento para proyectos de desarrollo. Ha participado también en numerosos foros internacionales a nivel regional y multilateral organizados por CARICOM, Sistema Económico Latinoamericano, CELA, la UNTAC, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros. Ha trabajado en el FEDA, la Oficina Nacional de Planificación, el Departamento de Asuntos Económicos de la Cancillería y en el Banco Central. Es profesor del Departamento de Economía en la UAS desde 1981 y ha sido docente de cursos regulares y a nivel de maestría en varias universidades. Actualmente se desempeña como consultor privado y conferencista, que es la función que hoy va a desempeñar. Es miembro de entidades desarrollistas sureñas, barahonierista. Su principal característica de identidad, en contribución a ella ha escrito decenas de artículos sobre la provincia de Barahona y la región de Enriquillo. Una vez estando yo en Miami, recibí uno de esos mensajes que la acostumbra enviar con trabajos, y yo lo único que le contesté es que se fijaran las normas de Clio, porque esos trabajos merecían ser publicados en la revista. Miembro de Alianza Barahonera, ALBA, y del Centro de Investigación y Economía Aplicada, CIESA. Aunque uno crea que no, pero como economista, el tema que él va a desarrollar hoy, que es el relativo a de la llamada gripe española de 1918, tiene efectos y consecuencias económicas destructoras en la población y en todo el mundo, como fue esa pandemia que fue a nivel mundial. De modo que lo dejo a ustedes con el licenciado Bonaparte, su hermano, Virgilio Gotró Piñeiro. Muy buenas noches, honorables miembros de la mesa directiva,
de la Academia Dominicana de la Historia, encabezada por su presidenta, con quien Adriana también. Muy buenas noches también a don Amadeo Julián, a José Castillo, que formó parte de la mesa directiva, así también como a pasados presidentes de la Academia y a miembros de número, y como dijo alguien por ahí, que dijera también miembros corresponsales, ¿verdad? Correspondientes, sí, correcto. Todavía no domino las categorías. Bien, sería bueno subir un poquito de la luz acá, que está un poquito oscuro para mi vista. 15-15. Sí, 15-15. Bien. Es para mí motivo de satisfacción poder dirigirme a tan prestante audiencia tratando un tema tan alejado del campo de la economía. Entonces, muchos se preguntarían, y hasta yo también, ¿por qué incursiono en este campo? Ocurre que, siempre buscando cosas de Barahona, como dijo don Amadeo, fui encontrando en 1918 algunas cartitas e informes del Ayuntamiento de Barahona y de algunos visitantes y eso, hablando de la epidemia. Y después también vi algunas restricciones que se ponían a la circulación de gente de Barahona y la comunidad de la región de Riquillo, lo que entonces despertó mi interés. Buscando otras cosas me fui encontrando más cuestiones sobre la fiebre española y la fui metiendo en una carpeta que se fue engrosando poco a poco hasta llegar a un volumen que dio material para un artículo, para una investigacióncita y para esta conferencia también, o sea, sirvió de insumos. Hace tiempo yo decía fiebre española, y todavía se me ha quedado decir fiebre española, y entonces unos médicos amigos míos, entre ellos mi primo Eduardito y también el doctor Rafael Pérez y otros amigos también, Manuel Pérez y Alfredo Urbay, me quedaron un poco el estribillo de fiebre española, pues de gripe española, que fue como realmente se conoció a nivel internacional. Entonces, motivado por esta documentación que fui encontrando poco a poco, entonces fui al fondo antiguo de la UAS, donde conseguí también información, sobre todo muchas gacetas allá y algunos documentos, y después fui al Archivo Histórico de Santiago, donde conseguí bastante información, y en la Sociedad de Amantes de la Luz. Además, por supuesto, del Ayuntamiento de Barahona, por supuesto, con los documentos que están acá. Entonces decía, hace un segundo, que yo decía fiebre española y decía también epidemia de fiebre española. Entonces me corrigieron, me dijeron no, epidemia no, pandemia. Pandemia es lo que diríamos una epidemia. O sea, epidemia es algo a nivel local, epidemia de gripe como las que tenemos aquí a cada rato, epidemia de conjuntivitis. Pero si hay 60 países o 40 países donde todos tienen conjuntivitis, entonces adquiere la categoría de pandemia, que fue el caso de la gripe española, que abarcó prácticamente todo el planeta, inclusive hasta en Alaska mató mucha gente. Entonces, diferenciado esto entre epidemia y pandemia, ese fue un fuerte virus gripal que atacó la humanidad, a consecuencia de la cual murieron entre 50 y 100 millones de personas. La mayoría de las víctimas desde finales de 1918 y los primeros meses del año 1919. O sea, por eso fue que esta pandemia tuvo ese gran impacto de que en muy pocos meses mató entre 75 y 100 millones de personas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, niños, mejor dicho, niños y ancianos, aunque también hubo un importante volumen de jóvenes de ambos sexos. O sea, se hicieron después estudios para ver por qué murieron tantas personas jóvenes que saludables, ¿verdad? Los jóvenes son menos proclives a enfermedades o a perecer, pero se hicieron un estudio para averiguar cuál fue la consecuencia de que murieran tantos jóvenes. Ahora bien, ¿por qué se llamó gripe española esta pandemia? El mundo estaba desde 1914 al 18 embarcado en una gran guerra. Siempre sabemos, como hace un rato hablábamos allí, de que antes era España contra Francia, España contra Inglaterra, Holanda contra Alemania, el otro, o sea, los macedonios contra los griegos y así. Entonces, esta fue una guerra que abarcó
grandes alianzas de países capitalistas desarrollados, y que esos países avanzados tenían en sus arsenales gran cantidad de artillería moderna para la época, ¿verdad? Tenían la ametralladora, nuevas tácticas de combate, y por eso esa guerra en 4 años implicó la muerte de de unos 20 millones de personas, y además de eso desplazaron casi 25 millones de personas. O sea que fue una guerra bastante cruenta, guerra de trincheras con muchísimos daños colaterales. Leyendo ahora veo que lo que ahora vemos de los soldados norteamericanos traumatizados, y de otras guerras también, pero traumatizados ahora en Estados Unidos, pero ya en la de 1918 también se han presentado muchos casos de soldados totalmente colapsados debido a los bombardeos, porque era un bombardeo permanente en una escala jamás vista por el hombre. Entonces, ¿por qué se llamó gripe española? Bueno, los países beligerantes, ya cuando concluye la Primera Guerra Mundial, están concentrados en la división geopolítica del mundo. Los imperios coloniales europeos comienzan a perder influencia, y comienza el reparto. A este le toca el Líbano, a aquel le toca a Siria, a Francia le toca a Siria, al otro le toca a Italia, y están ellos en ese reparto. Además de eso, como había quedado destruida la infraestructura de muchos de los países beligerantes, y había muchos muertos, y había muchos mutilados, y mucha gente sin su hogar, no querían como saber mucho de la guerra, y de muertos. Y entonces, como España no había participado en el conflicto, la prensa española publicaba todo lo que ocurría allá. Entonces, por ese motivo, las agencias internacionales comienzan a publicar mucho de lo que está pasando en España, lo que está pasando en España, lo que está pasando en España, y se le cayó el San Benito a ellos de gripe española, cuando realmente en España no murieron tanta gente como murieron en otras naciones. En España murieron 250.000 personas, más o menos 260.000, y en Estados Unidos murieron 675.000. O sea que vemos que realmente hubo más víctimas en otras naciones más que en España. Entonces, también otro elemento, ¿dónde se originó esta pandemia? Esta pandemia se originó en Estados Unidos, específicamente en un campamento militar en el estado de Kansas, donde un cocinero afectado de gripe se acercó a una fuerte gripe, se acercó al consultorio, fue tratado, y estornudando fue contaminando gente con un virus que realmente hasta ese momento no había sido conocido, realmente, que se extendió por las otras barracas, por el medio oeste americano, y llegó hasta Nueva York matando personas. Todo esto ocurría en marzo-abril del año 1918. Entonces, como Estados Unidos se había involucrado directamente en la Primera Guerra Mundial, enviando millones de hombres hacia el frente europeo, muchos de esos soldados que iban hacia allá iban estornudando realmente, y cuando llegan al puerto francés, no recuerdo el nombre ahora, puerto francés, estornudando, comienzan realmente a diseminarse la enfermedad, primeramente entre los militares franceses y ingleses, que estaban prácticamente juntos, y después también a los propios alemanes les tocó su parte. O sea, realmente en esos últimos meses de 1918 hubo hasta ofensivas alemanas que se detuvieron a consecuencia de la cantidad de enfermos que tenían en sus filas. Hay una estadística acá que dice, bueno, que murieron 20 millones de gente en la Primera Guerra Mundial, y sin embargo, de la fiebre murieron entre 75, de la gripe, mejor dicho, entre 75 y 100 millones. Entonces, hay un cuadro, la pared. Alguien para allá que no lo apunta. Bueno, ahora estamos por aquí. Una cosa muy que para una ventana. Yo conozco el mío de Barahona, ¿cómo la parecí? El mío todavía trabaja con este más completo. Bueno, pero lo que parece, si arreglamos esta parte, realmente hubo 3 oleadas de la gripe española.
La primera duró de marzo a agosto y ahí murió el 10% de toda la gente que mató la epidemia. Ahí, como lo dije hace un rato, bueno, fíjense ahí en este cuadro, que como ahí tenemos la peste negra. Fíjense que en 60 años murieron 100 millones de personas. El SIDA, que todavía hemos mencionado, ¿verdad?, lo conocemos bien, 40 millones en ese casi 20 años, ¿verdad? Son 20 años, casi 30 años. Entonces, y sin embargo, miren acá la gripe española, miren allá, entre 75 y 100 en poco tiempo, mírenlo ahí, que lo ven ahí, en muy poco tiempo, lo ven, pocos meses, un año y pico, realmente. Sí. Entonces, se parece ahora el otro cuadro. Bueno, esta ya ustedes ven aquí que los sistemas sanitarios mundiales quedaron realmente desbordados. Miren cómo ponían los enfermos, todo el mundo estornudando ahí, y después iban sacando los muertos. En Estados Unidos inclusive hubo graneros que buscaron y grandes galpones para meter la cantidad grande de gente que quedó atacada. Fíjense ahí, el mundo en guerra, cómo quedaba todo, esas artillerías, también cómo quedaban las infraestructuras en muchas partes de Europa, hospitales, las propias universidades, los puentes, que son estrategias, son prácticamente militarmente importantes, los puentes, los acueductos, las fábricas, sobre todo la que tiene que ver con producción que pueda ser militar, todo eso quedó destruido. Y por eso precisamente que esta gente no quería que hablara mucho de todos los muertos que hubieron durante esa epidemia. Esa acá. Miren cómo por todas partes, aquí se ve un grupo de combatientes que van para el frente. Bueno, acá, una foto ahí abajo. Bien, entonces en marzo-agosto de 1918 es cuando muere el 10% de la gente. Se torna leve a mediados de agosto y resurge con fuerza en el mes de octubre, ya con el periodo, sobre todo en el hemisferio norte, con el cambio climático, el cambio del clima, es donde, de octubre a diciembre, donde ocurre la mayor cantidad de muertes. Ahí murió el 64% de todos los muertos que ocasionó la pandemia. Todavía en 1919, que a veces no se menciona mucho, siguió matando gente. O sea que realmente fue una epidemia de un gran alcance. Dice aquí una señora, Guadalupe Talavera, ella menciona ahí, de que, coincidiendo con lo que yo dije hace un rato, de que la mayor cantidad de gente, de soldados norteamericanos que murieron durante la guerra, fue a consecuencia de la fiebre española. Lo mismo dice también el señor Gilbert, un gran historiador inglés, que dice que murieron en acción 48.909 soldados, mientras que de la pandemia de la gripe murieron 62.000. O sea que realmente fue bastante cruenta el azote con los soldados norteamericanos. En otro continente, la influenza se expandió rápidamente por México, Centroamérica, América del Sur, Colombia, Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, este país y las pequeñas islas antillanas. Adrián Carbonetti, un argentino, destaca que en su país el impacto de la gripe española estuvo asociado a las condiciones climáticas, el sistema sanitario y las pésimas condiciones socioeconómicas de las provincias norteñas. La gripe llegó allá por el puerto de Buenos Aires y se diseminó gracias al ferrocarril, yendo hacia las zonas de Argentina más deprimidas, que fue donde hubo la mayor cantidad de muertos. Este señor Carbonetti también hace una acotación, y es que él vincula, o hace un cuadro donde vincula el nivel de analfabetismo con la mortandad de la gente. O sea que a mayor nivel de analfabetismo de ciertas provincias, en ellas se produjo la mayor cantidad de muertos. Entonces, ¿cuánto han habido pandemias de esa naturaleza gripal? Hubo en el 1889,
hubo la de 1918-19 con unos 50 años, hubo la del 57 también, y han habido otras, incluyendo la del 2009, motivada por otras circunstancias. Creo que los mayores que están aquí recordarán que en el 57 mucha gente, sobre todo yo en mi época que era un niño, nos pusieron un pañuelo con un pedazo de alcanfor. No sé si ya no se acordará de eso, ¿verdad? Que lo ponían en ese alcanfor a uno ahí para inhalarlo y eliminar eso. Bien, entonces, después de eso, o sea, como dije, cada 50 años se produjeron esas pandemias. Hubo una en el 57 que a escala mundial causó 2 millones de muertes. Después vino la pandemia de Hong Kong en el año 68, que mató 4 millones. Y posteriores oleadas se han verificado, pero ya con menos cruencia de muertes. ¿Por qué menos muertos? A pesar de que siguen siendo letales estos virus que, de acuerdo a los estudios, a consecuencia de los avances médicos. Ya hay más infraestructuras médicas, mejores hospitales, hay mejores vacunas, mejores avances en la ciencia, mejores infraestructuras para fines de diagnóstico, para fines de tratamiento de las enfermedades, más médicos especialistas en estas cuestiones, y también está el papel de los organismos multilaterales y regionales en materia de salud, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Panamericana. También están los gobiernos y están también agencias especializadas de algunos países también que han contribuido a combatir esta enfermedad. Están las grandes clínicas, la clínica Mayo, que ha trabajado bastante la dinámica esta de la gripe española. O sea que realmente hay toda una infraestructura física, tecnológica, institucional y también que ha traído como consecuencia mayor acceso de parte de mucha gente hasta humilde, a esos medicamentos que anteriormente estaban destinados a un grupo muy pequeño de nuestras sociedades. Un elemento a destacar es que a pesar de que la pandemia gripal del 18 contagió 500 millones de personas y mató entre 75 y 100 millones de los enfermos, que la misma prácticamente desapareció de la atención pública mundial. En mi búsqueda de informaciones en las redes sociales, varios artículos puntualizan las expresiones pandemia olvidada, ocultada, desconocida, misteriosa, censurada, etc. David Stevenson señala que la Primera Guerra Mundial eclipsó en aquellos momentos esta tragedia y que así continuó por mucho tiempo, siendo tratada desde entonces como un desastre natural, ocasional, y no fruto de la acción del hombre. Quizás porque la mayoría de los que murieron no estaban en el oeste, o sea, la mayoría de la gente que murió estaba en Asia, en África, América Latina y otros lugares apartados del mundo. O sea que no fue, aunque mató mucha gente en Europa y en Estados Unidos, los millones que estuvieron en la India, en China, en las islas del Pacífico y en otras regiones subdesarrolladas. Entonces dice que ya sea por eso, porque no murió tanta gente en Occidente en comparación con el número global de gente, y también porque el mundo se había endurecido. Dice, puede ser también ya que el mundo se hubiera endurecido ante tantas muertes que habían habido, tan masiva en la Primera Guerra Mundial, como que había una saturación de la gente con eso. Aquí vemos los soldados que van a fíjense ahí, soldados que van al combate y miren cómo llevan todo su pañuelo, ¿verdad? Cosa que en ese momento eso era para fines de combate, era algo inútil, porque después venía el gas, ¿verdad? El gas mostaza y otros gases tan mortíferos, pero esa era una directiva que se había lanzado de que había que protegerse para no contagiar al otro, y por eso ellos ven así a marchar. Fíjense aquí, como decía hace un rato, que Peña no participó, y al publicar informaciones siempre, por eso se le cayó a ellos el San Benito de fiebre española. Fíjense a Londres, aquella, y vienen en Tokio, porque fue a nivel global. Las actividades políticas, económicas y sociales resultaron afectadas prácticamente en todo el planeta. Porque, lo diremos más adelante, fíjense acá en la concentración que hay en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Ahí es que se produce la mayor cantidad de contagios y también la mayor cantidad de muertes. Después hubo un pequeño repunte más allá en el 1919, pero fíjense aquí cómo hubo la gran cantidad de muertos, ¿verdad?
lo que dijimos ahora mismo. Fíjense ahí, Estados Unidos que dio 675.000. Fíjense, en la India murieron entre 17 y 20 millones de personas. De China, yo quise buscar el dato de China y no lo encontré, no sé si era censura china de ahora, no lo pude encontrar, aunque lo busqué bastante. Pero seguro fue un número parecido también al de la India, porque la China está bastante atrasada en esa época. Entonces, lo que decía hace un rato, que las tres épocas, las tres oleadas, de marzo a agosto, donde murieron el 10% de los muertos. Cómo llegó a Europa, desde Estados Unidos, la segunda, ya cumplía la Segunda Guerra Mundial. Entonces ocurrió también lo siguiente: Francia había llevado soldados efectivos militares de Vietnam, de África, o sea, de sus posesiones, ¿verdad? Inglaterra había llevado de la gente de la India y de otros lugares. O sea, cada país de esa potencia llevó súbditos, ¿verdad?, de sus naciones a combatir y a trabajar en labores de asistencia y de apoyo logístico durante la guerra. Y cuando vino la paz, toda esa gente, ¿verdad?, retornó a sus países, muchos de ellos contaminados, donde contagiaron entonces a los nacionales de esos países. Por eso es que hubo tanta expansión rápida de esa fiebre. Bien. Bueno. Entonces, ¿quiénes murieron también durante cada personaje importante? Hay listas de personalidades mundiales, pintores, intelectuales, como pasó con el SIDA también, que murió mucha gente importante. Entonces, muchos pintores, por ejemplo, en este caso aquí está Edvard Munch, que yo no había oído nunca, pero viendo su retrato es muy conocido. Claro, muy conocido, y después yo empecé a leer un poquito de él y me di cuenta que era una persona de muchísimo tiempo, de 1880 y pico de años. Inclusive llegó a ser un pintor casi contemporáneo, cuasi contemporáneo. Todavía en los años 40 seguía pintando. Era un pintor que se concentraba como en la angustia, en las pasiones humanas, en el dolor, en todo lo que fuera que tuviera que ver como con cargas emocionales, y llegó desde un principio prendió en la estética diríamos mundial, y fue muy celebrado. En este caso él contrajo la enfermedad, y como la gente sabía que podía morirse en 2 o 3 minutos, o 2 o 3 días, mejor dicho, en 2 o 3 días o 4 días, porque era una lotería, entonces él hizo ese retrato que después también fue bastante celebrado y muy valioso. Bueno, inclusive que Max Weber también murió con esta fiebre. Ahí hay algunas de las gentes importantes de la época que murieron. Inclusive el presidente Wilson, el norteamericano, tuvo que retrasar su viaje a Europa debido a que había contraído la fiebre. Y también Franklin Delano Roosevelt también fue afectado por la gripe. Creo que también Charles de Gaulle y un grupo de personalidades mundiales, pintores y demás, contrajeron esa enfermedad. Bueno, entonces hay un médico español, Tomás Pumarola, es médico, está vivo, él realmente trabaja en la Universidad de Barcelona, y él dijo realmente que hubo varios factores que influyeron en la expansión de la epidemia. Y menciona la Primera Guerra Mundial, obviamente por la acumulación de gente en trincheras, y los heridos, los desplazados, los que pasaron mucha hambre debido a que la producción cayó, ¿verdad? Menciona también que un sistema de salud muy debilitado, no moderno para la época. La ausencia de antimicrobianos también menciona él, dice como ahí que todavía la penicilina tardaría 10 años en descubrirse, que realmente la gripe que evolucionaba esa neumonía era prácticamente mortal. El que le pasaba de la gripe y se le agudizaba la neumonía no sobrevivía. Y también la incidencia de la virología, o sea, el microscopio electrónico, ¿verdad? Y otras aplicaciones médicas. Bien. Mientras tanto, ¿cómo llega
la piel española a la República Dominicana. Recordemos que en 1918 nuestro país estaba ocupado por tropas norteamericanas, ¿verdad? Para esa época también el Sistema Nacional de Salud Dominicano, que encuentran las tropas, es prácticamente un desastre, ¿verdad? Porque no había, o sea, en lugares donde no había alguien que pudiera encargar o que tuviera conocimientos médicos, el juro médico designaba a una persona que muchas veces hasta recaía un policía municipal, caía a una comadrona que no tenía muchas habilidades. Y entonces había una escasez realmente nacional de médicos, pero al mismo tiempo, bueno, en el censo de 1920 se citan que hay 128 médicos en República Dominicana en 1920 y concentrados en las ciudades más diríamos rentables para los médicos de la época, aquí en la capital, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, La Romana, era donde se concentraban esos médicos. O sea que en las áreas rurales apartadas del país realmente no había ningún médico. Entonces, Gerardo Ellis Cambiaso, en su tesis de farmacia, era hacer una evaluación de cuál era la situación de la sanitaria de la ciudad capital en el año 1912. Él destaca que los hospitales estaban prácticamente inservibles, con un pésimo manejo de los pacientes. Apuntaba que la inadecuada disposición de los desechos y la mezcla de ropa contaminada de los enfermos de diferentes patologías era algo catastrófico. Veía como grave la colocación de enfermos de diferentes patologías o enfermedades en una misma habitación o compartiendo una misma cama. A veces había un tuberculoso con un hombre con una enfermedad venérea o cualquiera de esas, o tuberculosos y leprosos también pululaban por toda la ciudad capital, o sea, se escapaban de noche y daban vueltas y no había realmente un mecanismo de control y de represión o multa a esos comportamientos. Él dijo que los cuarteles militares y las cárceles eran caldo de cultivo para el fomento de cualquier tipo de enfermedad. Dice, ojalá que no llegara aquí a nuestra capital una epidemia de esa solo en Europa, porque aquí acabaría con muchísima gente. Entonces, dice él que la condición de los mercados, la colocación de los alimentos y la contaminación que había ahí, junto a lo que ocurría en los mataderos, que era peor todavía, donde no había supervisión y se mataban animales enfermos o contaminados, dice él que todo eso constituía un verdadero desastre. También él apuntaba dentro de su análisis para 1912 de la capital que no había acueducto. El hecho de que no hubiera acueducto hacía que la gente tuviera siempre canaletas en los techos para alimentar lo más pudiente, alimentar sus aljibes, y nosotros alimentar cambumbos, parecido a no al cambumbos como lo de ahora, pero sí buscar diferentes tipos de envases, que ahí muchas veces había gran contaminación. También se mencionaba también el caso de las cárceles, nuevamente voy a repetirlo, donde los contagios de enfermedades de la piel y de los bichos también eran muy extendidos. Decía el mismo Ellis que luego de 400 años de estar arrojando desechos humanos al subsuelo, el suelo de la capital estaba completamente saturado de excrementos, así mismo lo menciona él. Y cita la ausencia de acueducto y de sistema de alcantarilla como un verdadero problema. Dice, cuando llueve, o sea, la capital se convierte en un fango, y cuando no llueve, entonces cada vez que hay una polvareda, entonces también enfermaba muchísima gente. Entonces, este deterioro que señala Ellis en 1912 se empeora en los años siguientes debido a la guerra, al clima de guerra que había en la República Dominicana. Entonces, no hubo presupuesto, no había una autoridad central, no había represión ante violación a disposiciones sanitarias, y todo eso se agudizó. Entonces, los norteamericanos, cuando vienen con un plan estratégico amplio, uno de sus objetivos dentro de su estrategia era la cuestión sanitaria,
no porque le interesara la salud de los dominicanos, sino que si todos los dominicanos estaban enfermos, si todos los dominicanos tenían enfermedades venéreas y sexuales, y si todos tienen gripe, y si todos tienen eso, a la larga, eso se iba a reflejar también sobre ellos, sobre el ejército norteamericano. Y también, como había un plan de desarrollo de mayor centrales azucareros, también entonces los trabajadores y los funcionarios de ingenios también iban a quedar enfermos. De ahí que hubiese preocupación en materia de salud, para lo cual hicieron los diagnósticos correspondientes, y una de las primeras disposiciones que tomaron fue la orden ejecutiva número 196, mediante la cual un oficial americano se encargó de toda la dinámica de salud de la República Dominicana, con todos los poderes investidos, todos los poderes. Al momento de la llegada de la fiebre española, de la gripe española en la República Dominicana, Estados Unidos también tenía el control del movimiento de extranjeros a nivel terrestre y a nivel marítimo. En diferentes puntos de la frontera habían controles para los braceros haitianos que venían aquí a trabajar en la actividad azucarera. Con ellos había un cierto control, y algunos que tenían enfermedades curables rápidamente los confinaban en Pontón, creo que en San Juan de la Maguana. Entonces, cuando se curaban, entonces los mandaban para los ingenios que eran. Pero los centrales azucareros tenían sus buscones desde años ancestrales, que esos buscones entonces traían esos braceros por diferentes lugares, como lo hacen todavía, por diferentes lugares, y esa gente entonces no recibía ningún tipo de control. Y por ahí hubo una de las venas por las cuales llegó acá la gripe española. Inclusive, de ese tema en materia de reclutamiento y traída ilegal de braceros haitianos, hay un trabajo de Orlando Hinoa, el libro de Orlando Hinoa, y también un trabajo de Werner Pérez, que lo trata bastante bien en ese sentido de ese trasiego y la ausencia de controles. Bien, entonces, los norteamericanos se dieron cuenta rápidamente de que internamente en República Dominicana no había unas reglas claras en materia de salud, razón por la cual en el periodo que va desde el 31 de agosto del 18 hasta el 26 de noviembre del 19, fueron emitidos 39 reglamentos sanitarios con el propósito de apuntalar nuestra vasta estructura sanitaria. En adición a estos dispositivos, se promulgaron también algunas órdenes ejecutivas para fortalecer y modernizar el sistema sanitario nacional. Este ordenamiento perseguía, además de enfrentar la gripe española, la prevención y el combate de enfermedades infectocontagiosas. En efecto, se dictaron también normativas sobre la manipulación de alimentos y bebidas, higiene de los mercados y hoteles, control de mosquitos y otras plagas, extracción, manejo y almacenamiento del agua, precios de los medicamentos, lineamiento para panaderías y repostería, aquí está doña Miriam, la manipulación, transporte y venta de la leche, los aportes de los ayuntamientos a la salud, procedimientos de cuarentena, fórmulas y modos de preparación, almacenamiento de alimentos y bebidas. También se dictaron dispositivos sobre modificación obligatoria de enfermedades, sobre notificación obligatoria de enfermedades transmisibles. Todo esto en andamiaje sanitario se cierra con la promulgación de una nueva ley de sanidad de fecha 13 de octubre del año 1919. Realmente con esta ley quedaron agrupadas e institucionalizadas todo un conjunto de dispositivos que se tradujeron una mejoría en la salud de los dominicanos. Algo relevante de esta última ley de sanidad era que contemplaba sanciones, que era un elemento que anteriormente no existía. La gente hacía todo lo que quería y no había ninguna represión. Aquí establecen todo multas de diferentes naturalezas y penalidades también. Bueno, en la medida que la epidemia fue
expandiéndose dentro de la República Dominicana. Sobre todo vino por el lado de Puerto Plata, Montecristi, y por el lado sur vino por Barahona y por Asua. Entonces, en la medida que esa enfermedad iba llegando, el gobierno iba aplicando medidas de cuarentena. Llegó un momento en que se prohibió la circulación de personas entre Asua y Barahona. Se prohibió también buques, la llegada de buques directamente de Asua y Barahona hacia la capital. Tenían que quedarse a 200 pies o 200 metros de distancia y ser inspeccionados y esperar varios días hasta que recibieran el permiso de poder ingresar. Obviamente, eso ocurría también con embarcaciones de otros lugares, lo cual trastornó las actividades económicas, redujo los viajes y eso tuvo una significación inicialmente importante. En la medida que fue expandiéndose la enfermedad, iban promulgándose o aprobándose nuevos reglamentos. Por ejemplo, el número 9, el reglamento sanitario número 9, promulgado el 11 de noviembre de 1918, todo tránsito entre Barahona y Asua debía ser por vía marítima. Igualmente, los buques procedentes no podían tomar el puerto de Santo Domingo, solo podían tomar el puerto de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, apegado a los dispositivos de cuarentena. También, al hecho de que la gripe llegara a Puerto Rico, estuviera en Cuba y también estuviera en Haití, implicaba medidas de cuarentena para esos países y también para otras naciones, pero a su vez esas naciones también nos aplicaban a nosotros cuarentena. Tenemos todavía Haití, cada vez que Haití dice que aquí hay una piedra en los cultivos, en cualquier fruta o algo, o cerdo o aves, inmediatamente nos aplican ellos su restricción, aunque sea por otros motivos diferentes. Bien, a finales de diciembre, antes del 24, mejor dicho, antes del 24, hubo una atenuación de la virulencia de la gripe española, razón por la cual las autoridades norteamericanas promulgaron un reglamento liberando ciertas restricciones que habían. Sin embargo, con el proyecto que llegó en ese 1918 al país, hubo un auge tremendo de la enfermedad, y el 24 de diciembre de 1918 estaba prohibido salir a la calle, estaba prohibido reunirse de más de 3 personas, se cerraron las iglesias, se cerraron las escuelas, los clubes, o sea, todo el país quedó prácticamente paralizado con este dispositivo. Inclusive, nadie podía visitar a enfermos, se prohibió a los vecinos visitar a un enfermo, y que tan pronto falleciera una persona, inmediatamente los familiares tenían que sepultarlo y que nadie podía ir a darle pésame ni esa cosa. Inclusive, se dio el caso acá en la capital de que habían tantos muertos. Ustedes recuerdan que antes sonaban las campanas, cuando moría una gente, o sonaban las campanas antes, tan, algo así creo que era. Y entonces llegó un momento en que hubo tantos muertos diarios aquí que era tan, que la gente dijo, ya, esa campana, quítela. Y quitaron la campana. Pero también se dio lo siguiente, como había una orden, se muere al cementerio, se muere por cementerio. Entonces, mucha gente, alguna gente, a veces el cementerio por la mañana amanecía con 8 o 10 cadáveres ahí, que después los sepultaban, porque estaba cerrado el Camposanto. Entonces se dio el caso, eso lo cita un doctor que escribió un libro sobre historia de medicina, un dominicano, se dio un caso de que un día hay como 8, 10, 12 cadáveres ahí, y una señora que parece que le dio un paro cardiorrespiratorio, ahí se despertó a cerca de 12 de la noche y vestida de blanco salió corriendo cuando vio tanto muerto y llegó a la casa. ¿Quién es? ¡Soy yo! Salió como todos los familias salió corriendo por el otro lado. Esto lo menciona en el cráneo. Entonces, dice ese mismo autor, se llama doctor Rafael Miranda, en su libro Historia de la Medicina, de 1960, dice él que hubo casos de gente que, después de como que la gente presumió que lo enterraron vivos, que habían estado en esa misma situación, entre los cuales citan a Apolinar Perdomo.
Bueno, también hay algo que está ahí, que es el papel de la prensa en esta epidemia. Esta epidemia realmente fue bien cubierta por el periódico Listín Diario, por el periódico El Diario de Santiago, que hizo reportajes muy buenos, y también por el periódico La Información. Y algunos periódicos locales también, por ejemplo el caso del periódico ABC de San Francisco de Macorís, otro de La Vega, también El Progreso de La Vega hizo muy buenos reportajes y muy buen seguimiento a la fiebre española o gripe española. Bien, el caso es que estas informaciones iban saliendo en un principio social. Allí fulano está enfermo, allí fulano está enfermo, y realmente después se pasó como de mencionarlo como algo social, que se usaba mucho eso antes, pues, está recuperado de ese fulano de tal, que después tuvo unos quebrantos, después ya todo era obituario, realmente muy cruel, muy cruel. Igualmente, también en esa misma prensa surgían anuncios de medicamentos. Llegó un momento en el cual, ante tanta mortandad, que hubo un señor que mandó una carta al Listín Diario preguntando, o sea, que el periódico investigara, el señor Logroño, investigara a cuál médico se le habían muerto menos pacientes y qué medicamentos estaban utilizando. Y entonces hubo una especie como de competencia realmente, y varios médicos comenzaron a decir que tenían un medicamento ahí. Es tan fuerte la desesperación de la gente buscando medicamentos para tratar de salvarse, que en medio de eso se disemina la especie de que el azufre, los polvos de azufre podían contribuir a curar a la gente. Y entonces apareció un señor que tenía un hotel aquí en la capital, apellido Herman, no familia de Hanley, sino un señor que estaba aquí antes, Herman, que empieza a aplicar ese medicamento a su polvo de azufre, el flor de azufre, como hacen los drogadictos, que lo inhalan por la nariz, así ahí, y realmente ese señor llegó a tener fama de como de que curaba, que hasta los norteamericanos lo llevaron a Puerto Plata, porque Puerto Plata fue el lugar del país donde más gente murió de la gripe española. Los norteamericanos llevaron a este señor allá a Puerto Plata y después lo llevaron a Santiago a curar gente. Obviamente el medicamento que utilizaba, que era ese polvo de azufre y humo también, realmente no tenía ese efecto, pero era la gente buscando de dónde agarrarse. Inclusive Gregorio Urbano Gilbert, que estaba preso aquí en la fortaleza Osama, cita de cómo en las tardes los oficiales norteamericanos quemaban azufre y se llenaba toda la celda de ese humo azufrado. Bien, entonces, esta fiebre también tuvo un impacto económico. A ver si puedo ahora. Ajá. Esa era lo que yo mencioné al principio, las diferentes epidemias que se van produciendo. Todavía el 2009 una bien fuerte ahí. Sí. Inclusive hubo una disposición dentro de la OMS que prohibió ponerle nombre de países a las enfermedades, inclusive para que no fuera algo discriminatorio, porque durante la pandemia de 1918 los países rivales le ponían a la gripe el nombre del país que menos le gustaba realmente. O si no de provincia, entre una provincia y otra decían que fue el mal de Yamasá, ¿verdad? La gente de Vallaguana, por ejemplo. Fíjense ahí como una gente destornudando, ¿verdad? Contagiaba a todo el mundo. Hubo acá muchas fórmulas que no fueron suficientes para curar a la gente, pero las autoridades sanitarias se concentraron fundamentalmente en la prevención, en disminuir el contagio. De ahí que
fuera obligatorio utilizar una mascarilla. Inclusive se hablaba del tipo de tratamiento que se debía dar a los pacientes, incluyendo el purgarlos y darle comida suave cada cierto tiempo y tener las habitaciones aireadas. Hay muchos dispositivos que quizás si lo publican, ahí van a ver. También en años recientes han salido muchos libros tratando de la temática. Fíjense ahí, La muerte púrpura, y libros también de países latinoamericanos, no lo pude conseguir. Fíjense aquí un teatro, Soldado Norteamericano, es un teatro allá en Europa. Miren ahí, un granero habilitado en los Estados Unidos para alojar a los enfermos. Miren este barbero que antes pelaba dentro de su barbería y entonces después ya mire con la expansión de la gripe cómo lo hace fuera, en la calle. Fíjense aquí también hasta las causas de los tribunales, si se hacen en parque, esto es San Francisco. Fíjense para que usted vea la fuerza de esa epidemia. Hubo también mucha gente voluntaria. En Estados Unidos hubo mucha gente voluntaria y también aquí en La Vega, porque también nosotros siempre creemos como que las cosas pasan solamente fuera, pero aquí también en La Vega hubo muchos muchachos y muchachos que se incorporaron como voluntarios para capacitarse en el cuidado de enfermos. Claro, en Estados Unidos creo que le pagaban. Este otro cuadro de los mismos de ahorita, ahorita eran unas cosas así, este es el cuadro de, fíjense como octubre en Estados Unidos, es cuando más gente mató. Lo ven ahí, la columna altísima allá. Los medicamentos, como mencioné hace un rato, en Sudáfrica, en ciencia. Sí. Los mismos periódicos dominicanos también se llenaron también de anuncios. La epidemia en México mató también mucha gente. En Argentina, como mencioné hace un rato, llegó por Buenos Aires y recuerden que allá en el cono sur las estaciones son diferentes a las nuestras. Por eso en Argentina mató más gente en julio, agosto y septiembre de 1919 en el invierno de ellos allá. Lo mismo pasó también en Chile y pasó también en zonas de Perú. Fíjense la cantidad de muertes y cruces. Todavía en el febrero había contagio. Todo el espacio fue, recordemos, 500 millones de personas afectadas. Era la epidemia, bisulfito de cal líquido. Mira la gente trabajando en las compañías telefónicas, todo el mundo con su cosa puesta. Había mucha caricatura. Yo me leí otra que en Argentina, los argentinos inclusive hicieron un tango con respecto a la gripe española, hicieron un tango. Y sarcásticamente un comediante dijo que en diciembre, en vez de la gente ir a comprar regalos, la gente lo que iba era a la farmacia. Algo parecido le dijeron, salió un periódico de aquí también dominicano, de aquí dominicano, de que la gente iba más a la farmacia en diciembre que en buscar regalos. De España, en Colombia llegó un momento, que fue muy rápido. En Colombia llegó un momento, señores, en que murió tanta gente en Bogotá que se acabaron la caja de muertos, se acabaron los ataúdes. O sea, la tasa de mortandad era tan más alta que la tasa de fabricación de ataúdes. Entonces, aquí se usó mucho en Panamá, ¿verdad? Cuando Panamá. Y aquí también.
Ya, sigo. Miren ahí. Lo trágico era que todos estos periódicos de toda América Latina y de muchos países decían diariamente la cantidad de muertos. Inclusive eso llegó a ser el periódico El Diario, allá en Santiago. Decía cuánta gente moría por día en Colombia. ¿Cuánto murieron aquí? Ya vamos llegando, ya estamos acabando. Sí. Bueno, inclusive cuando todavía era un poco social lo de la gente afectada de gripe, en un principio salieron una lista de gente y entre ellos estaba el abuelo de José de Castillo, Luis de Castillo, que contrajo la gripe. ¿El tío? Ah, bueno. Ah, perfecto. Entonces, en Puerto Plata, como mencioné hace un rato, fue donde más gente murió. Y fue donde llegó un momento en que los buques que llegaban al puerto no había gente ni para descargarlo, ni había gente tampoco para subir la carga de exportación hacia las embarcaciones. Afectó a todo el mundo en Puerto Plata, al personal médico. Llegó un momento en que estaba prácticamente colapsado. Y en su auxilio económico y apoyando con alimentos y medicamentos, se destacó mucho Santiago, Moca, San Francisco de Macorís y La Vega. La Vega hubo mucha solidaridad realmente. Junto a Santiago, junto a Puerto Plata, también todo ese norte que es más fresco, ¿verdad?, que el resto del país, hubo muchas enfermedades. Se destaca mucho Puerto Plata, sin embargo, viendo el periódico El Diario de Santiago, uno se da cuenta de lo terrible que fue también la epidemia en Santiago de los Caballeros, especialmente porque en Santiago se produjo la mayor cantidad de muertos en el mes de enero. Yo llamé a un amigo mío allá de Santiago, ingeniero, y llamé a otro amigo personal de cómo era enero en Santiago, y me dijo que es bastante frío. Bueno, no sé si aquí hay muchos santiagueros, y que enero es más frío como que diciembre. Por eso, mientras Santiago en diciembre todavía ayudaba mucho a otras ciudades, cuando entró el frío ese enero de 1919, Santiago prácticamente arrasó. En Santiago se cerraron todas las fábricas, se cerraron todos los negocios, todos cerrados, porque estaba prácticamente todo el mundo enfermo. O sea, ya fue bastante fuerte. Inclusive llegó un momento en que hasta los alimentos llegaron a escasear y hubo que comprar víveres en San Francisco de Macorís, el ayuntamiento, y venderlo a precios módicos a la población, con controles. O sea, que ustedes ven con los supermercados aquí que todavía dicen 5 libras máximo, cuando aquí hacen especiales. Así mismo ocurrió allá. Las autoridades velaban porque no hubiera concentración de los alimentos. Bueno, no solamente el ayuntamiento, sino también la logia de Santiago hizo una cocina en la cual daba 200 raciones diarias a personas menesterosas. Llegó un punto dentro de Santiago que se enfermaron todos los policías, todos los guardias, y los empleados, los policías municipales también se enfermaron, y los bomberos entonces tuvieron que ocupar su lugar, incluyendo enterrando cadáveres. Entonces, en Santiago se hizo algo que también vi que lo se hacía en Australia, y era que se creó una comisión de que la gente que tenía vehículos estaban obligados ciertos días durante la epidemia a facilitar sus vehículos. El señor Anselmo Copelo quedó encargado por la junta que se formó en Santiago, se llamó la Junta de Socorro para la Influenza. Esa junta lo designó a él, y entonces él aplicaba eso con una ley de hierro. Dice, tiene que estar el vehículo a las 7 de la mañana con 5 galones. El que no cumplía con eso iba a tener muchísimos problemas. Entonces, a su vez también, en el 11 de enero de 1919, en Santiago, esa misma comisión designó a Mario Fermín Cabral como encargado de estadísticas, de las estadísticas vitales en ese momento, para ver
compilaba la mortandad que hubiera. Entonces, él lo nombraron y él hizo un reporte desde de lo acontecido del 20 de diciembre del 18 al 18 de enero de 1919. Él dice, eso salió publicado en el Diario de Santiago, dice lo siguiente: población de Santiago, 16.447, casas, 3.667, atacados por la gripe, 10.169, o sea, 66%, o sea, 16.000, 10.000 enfermos, convalecientes, 8.131, en cama, 1.422, muertos, 205, en ese periodo, en ese lapso. O sea que vemos que el 66% de la población santiaguera había sido contagiada por la enfermedad, de los cuales había fallecido el 2%. La primera víctima que murió en Santiago se produjo el 21 de diciembre. Sin menoscabo, por supuesto, de lo que decía María Fermín Cabral en ese informe, el periódico El Diario fue publicando una relación de muertes de Santiago del 6 al 20 de enero de 1919, o sea, en 15 días, citando 214 fallecimientos, porque la estadística de María Fermín Cabral era el radio de Santiago solamente, mientras que este informe del periódico El Diario iba recogiendo también de las comunidades. Precisamente a nivel de toda América Latina, la mayor cantidad de gente que murió fueron campesinos, gente gente marginada y gente de las áreas rurales. Que en el caso, por ejemplo, de Puerto Plata, ni entraban siquiera a los campos que estaban infectados completamente. La cantidad de muertos que hubo por ahí no se pudo nunca calcular. Eso es algo que todavía está pendiente, ¿verdad? Que se hagan estudios. En muchos países se han hecho revisiones, no solamente de estas epidemias, sino por ejemplo, de la gente que murió de tal país en la Primera Guerra Mundial. Y esas estadísticas han ido aumentando en cuanto a la cantidad de muertos. Por ejemplo, este señor Carbonetti, el argentino, dice que dado que las estadísticas oficiales argentinas de la cantidad de muertos, que fueron 15.000, según las cifras oficiales, solamente era gente de las ciudades, de los núcleos urbanos donde había más gente más preparada, más hábil. Y dice él que realmente, en función de la cantidad de gente que moría en las zonas deprimidas, de seguro esas cifras se duplicaban. Y eso es algo que inclusive otra gente también lo repite, de que en muchas naciones se dice un número de muertos, de fallecidos con esto, pero que realmente la cantidad fue mucho mayor. Bien, no sé si me estoy pasando el tiempo, creo que sí. Bien, en el caso dominicano, a ver si otras estadísticas aquí. Volviendo a ver lo mismo. Hubo estos monumentos que se hizo, aquí está, la pandemia en República Dominicana. Lo único que dije de Gerard Levy lo puse otra vez ahí, ¿verdad? La realidad del mercado público, la falta de productos, todo eso realmente. Entonces, que llegó por la zona fronteriza. Los periódicos colocando informaciones. Entonces aquí está lo que me preguntó mi primo Eduardo: ¿cuánta gente murieron? Entonces, según las estadísticas oficiales norteamericanas, fueron afectadas 98.000 personas, 97.000, vamos a decirlo así, de las cuales murieron 1.654. Esta cantidad de muertes fue considerada notablemente baja por las autoridades sanitarias de ocupación de 1.7%. Vimos que en otros lugares era 2%, 3%. Sin embargo, a pesar de que se vanagloriaron las autoridades de eso, el 10% de la población dominicana fue afectada por la gripe. Y el hecho de que en muy poco tiempo murieran tantas personas realmente significó un gran trauma para mucha gente. Miren acá, hay unas estadísticas del Ferrocarril Central Dominicano. El hecho de que hubiera carreteras terrestres entre muchos pueblos, un momento en que se prohibía a los santiagueros ir a Moca, a los mocanos ir a La Vega, a los
los mocanos poder ir a San Francisco de Macorís. O sea, esas cuarentenas terrestres fueron terribles, y también que la gente de los campos no podían entrar a las ciudades y viceversa, lo cual provocó hasta cierto punto en muchos lugares hambrunas y el empeoramiento por falta de alimentación de esta gripe. O sea que hubo mucha gente que murió también por, no voy a decir que de inanición, pero sí por asociaciones de la falta de alimentación. A su vez, el hecho de que hubieran cuarentenas terrestres afectó al ferrocarril central dominicano. Lo afectó de dos maneras. Una, disminuyó notablemente el número de pasajeros por el ferrocarril central dominicano, disminuyó también la cantidad de mercancía que se trasladaba por el ferrocarril, lo que afectó a la larga también su situación financiera. De igual modo, el comercio dominicano, es una pena que no puede yo mostrar ahora el sitio puntero, pero fíjense cómo el comercio global dominicano en 1917-18 se mantiene casi igual, cuando siempre iba creciendo. Tan pronto el país se recupera de la fiebre de la gripe española, fíjense cómo inmediatamente sube el volumen del comercio internacional, y así mismo también pasó con las exportaciones. Fíjense el caso del ferrocarril central dominicano, fíjense cómo en noviembre, y fíjense cómo se desploma el volumen de carga a través del ferrocarril central dominicano, y cómo cuando viene la recuperación inmediatamente aumenta el flujo. Lo mismo ocurrió con los pasajeros. El hecho de que, fíjense, los pasajeros, 1.800 mensualmente era antes, fue bajando hasta que en diciembre y enero, ese lapso ahí, fue donde más bajó, y después comenzó de nuevo a recuperarse, en la medida que la enfermedad fue siendo superada. Este tipo de gráfico, así mismo se produjo también con la asistencia escolar, con la situación del correo. El correo colapsó, porque se enfermaron todos los mensajeros, se enfermaron en casi todo el país. Aquí llegaba la correspondencia a la capital y no podían entonces llevar la Moca ni a ningún otro lugar, debido a que estaba todo el mundo enfermo. En cuanto a los escolares, fue tan... bueno, aquí en La Vega, en cuanto a los escolares, es un boletín. En cuanto a los escolares, el sistema escolar, llegó un momento en que prácticamente las escuelas estaban cerradas, y se dio un examen, de acuerdo a las autoridades de educación, prácticamente era como para ver ciertos comportamientos dentro del aula de los estudiantes, más que las calificaciones debido a las interrupciones que ellos experimentaron, porque también hasta los profesores también se enfermaron. Colofón. La irrupción de la pandemia, sin duda alguna, catapultó el proceso de cambios en el sector sanitario de la República Dominicana, cuyas evidentes fallas apuntadas por Eli Cambiaso, de seguro superarlas en condiciones normales hubiera requerido más tiempo. O sea, los norteamericanos impusieron en año y medio todas las medidas que había que tomar en materia sanitaria. Si hubiéramos tenido que hacer en condiciones normales, de seguro, con las oposiciones y los intereses que se afectaban, de seguro iban a durar mucho más tiempo. Como expresamos anteriormente, el poder de coacción de los ocupantes militares y las obligaciones que impusieron a los ayuntamientos de bloquear recursos para fondos de salud pública facilitó la transformación. A 100 años de estos trágicos eventos, no obstante los avances que hemos experimentado en materia sanitaria en la República Dominicana, en las últimas décadas hemos confrontado serios retos y desafíos. Nuestro esquema de salud pública está plagado de taras que impiden un servicio de calidad en beneficio de los millones de dominicanos y dominicanas de todas las edades que acuden todos los años a los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del agonizante Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otros establecimientos del sistema estatal. El ordenamiento legal sanitario dominicano es cuestionado por amplios sectores de la vida nacional. Para colmo, enfermedades contagiosas del pasado han resurgido y nuevas aparecen, tales como la tuberculosis, el dengue, la chikungunya, zika, cólera, leptospirosis y últimamente la rabia. Señores y señores, muchísimas gracias.
una lección de historia económica. Eso se estudia en los textos de historia económica, como el caso de los Teoría y Métodos de Historia Económica de Víctor Kula, tiene una parte relativa a estos asuntos. La cuestión de las pandemias, epidemias, en general, de las catástrofes naturales, que no solamente son enfermedades, sino ciclones, inundaciones y todo terremotos y toda clase de que afectan a la economía. Por eso yo de antemano anticipaba que la conferencia de Virgilio Botrón iba a ser interesante, a pesar de que se pensara que un economista no podía tratar ese tema. Bueno, pues es un tema de historia económica y de economistas, aunque es también un tema para médicos y gente ocupada en las cuestiones de sanidad pública. Vamos con este apunte mío, a permitir que por lo menos 3 preguntas que le quieran hacer al conferenciante. Hablaste de lo transfronterizo y sabemos que somos una isla atada por un mismo. ¿Cuáles fueron las estadísticas en Haití? Haití estaba ocupada militarmente por los norteamericanos desde un año anterior, o sea, desde 1915. Si aquí no existía un sistema sanitario, imaginémonos en Haití. Entonces, nuestro futuro, nuestro destino, obligatoriamente con un yunque está unido. Hablar de la frontera. ¿Por qué entramos a la frontera? ¿Cuál es la cifra de afectados en Haití y de muertos? Porque como estaban los norteamericanos allá, sí podemos pensar que había alguna estadística. Si no hay más preguntas, entonces a Edwin Espinal. Un aporte, no es una pregunta. Hay al menos una fotografía de la influenza, como fue el nombre que se le dio en ese momento, en el libro de Memorias de un abogado de pueblo, de Domingo Guzmán, donde este abogado de San Francisco de Macorís aparece con una mascarilla y su bicicleta en San Francisco de Macorís. Y a propósito del señalamiento de muertes relevantes, en el caso de Santiago fallecieron 2 hermanos muy conocidos, profesores de música, que fueron los hermanos José Ovidio y Carlos Manuel García Vila. Bueno, si no hay más preguntas, yo lo único que quiero anotar es una cosa, y es que creo que él mencionó varias veces al doctor Gerardo Ellis Cambiaso, que es un distinguido médico, opositor al régimen de Trujillo, que se distinguió en esas tareas de oposición y por supuesto se tuvo que ir del país. De Ellis Cambiaso también su hijo fue director general de minerías, que también era Ellis, no recuerdo el otro apellido ahora, pero sí, Ellis Sánchez, que fue director del Servicio de Inteligencia en la época de Balaguer, del Consejo de Estado. Bueno, pues, si no hay... El micrófono. Zoraida, tráigame el micrófono. Yo creo que es no solamente interesante para la gente tener el conocimiento de cómo enfrentar la pandemia, digamos, en el mundo entero, porque ahora con la cantidad de comunicación tan rápida que tenemos de un país a otro, realmente lo va más rápido todo. Eso es una
una enferma de leer todo lo que sea de medicina, porque creo que debemos estar documentados para poder enfrentar todo lo que nos llegue de todo tipo de enfermedad. Entonces creo que es muy interesante, para mí sí fue muy interesante saber que cómo podemos nosotros evitar, todos los seres humanos, cualquier tipo de epidemia, de pandemia, más ahora, como decía, que nos montamos en un avión y al lado nuestro no sabemos quién va ni qué tiene. Entonces, pues yo creo que es muy interesante este estudio que hizo Virgilio. Me parece interesantísimo, no solamente para mi querido primito, que está aquí médico, o para los médicos los que se interesen por la medicina. Así que Virgilio, te felicito. Vamos a conceder al doctor Cristóbal. Yo soy un émulo de Montesquieu, famoso filósofo francés, con su famosa obra El espíritu de las leyes. Dice que el peor crimen que comete un Estado es promulgar leyes para luego no hacerlas cumplir. Aquí tenemos leyes de sanidad que establecen muy claramente cómo se deben manejar los alimentos, lo que expresan, lo que venden los alimentos. Y las calles están llenas, no voy a decirles, aquí le llaman de extranjeros, vendiendo todo tipo de cosas. ¿Sabe yo cómo lo hacen? Han salido fotografías donde cogen agua de la cuneta y hacen frío con eso. Pero ¿tiene alguna pregunta? Lo que quiero decirle es, ¿por qué no se controla eso? Bueno, figúrate tú. Él no es del Ministerio de Salud Pública. Y una última cuestión es que a los españoles no les gusta que le digan pandemia, ni epidemia, ni gripe española. Hasta el día de hoy. Sí, no hay. ¿Tú quieres? Bonaparte. Sí, Bonaparte, coge tu. No, que se graba. ¿Qué se graba? Que es un canal de YouTube. El padre de Virgilio, que también era mi padre, Julio Otro, me contaba que él tenía 14 años cuando llegaron los 16 años cuando llegaron los yanquis. No, 14 años cuando llegaron los yanquis. Es decir, que vio muchas cosas. Algunas de ellas yo las tengo escritas en mi libro, El cuento del abuelo Julio, que es el único libro que se ha escrito sobre la ocupación americana, libro de ficción. Pero por eso no circula, porque me tiene miedo a ese tipo de cosas. Entonces, papá contaba que en el Seibo concentraron a toda la gente de los campos y que eso contribuyó a que hubiera una mayor cantidad de enfermos y de muertos, porque eso tenía dos razones. Número uno, concentrar a la gente para robarle la tierra. El central romano fue hecho de la tierra que le robaron muchísima gente, incluyendo antepasados de todos nosotros, por supuesto. Entonces, lo otro era para el control de la población. Gracias. Sí, pero no solamente en el Seibo, eso pasó en todo el este. En Higüey, eso se llama la reconcentración o concentración de los americanos en los pueblos, de los campesinos. O sea, Invitó la Sociedad Dominicana de Guión, lo dice el prólogo, de Arthur Dulles, que es un oficial de los Marines, que estuvo en el periodo de ocupación aquí, y precisamente narra en varios de los capítulos de la obra las campañas sanitarias que practicaron oficiales y brigadas de los Marines a lo largo y ancho de la geografía nacional. Es interesante que él arrancó realizando tareas de inteligencia, persecución, guerrilleros, etc., y terminó realizando
estas tareas de saneamiento, campaña sanitaria, saneamiento ambiental, etc. Y narra, bueno, todas las iniciativas que adoptaron las autoridades militares norteamericanas. Y realmente la situación dramática que encontraba en los campos particularmente. Bonaparte. Yo no voy a emplear el término que me viene a la mente, porque uno no debe herir a los amigos de ninguna manera, pero realmente me preocupa el hecho de que una persona con las luces de José, mi amigo José de muchos años, hable de Gavilleros. Fueron guerrilleros, pero a mí por tu carajo, se le decía comunista a todo el mundo porque era antitrujillista. Un hombre como tú no puede dejarse llevar de esa mala costumbre. Bien, con respecto al muerto de Haití, no tengo información. Yo introduje, pues como llegó de Haití acá la epidemia, o una de las mías, me metí en estadística de novelista de esa época y no puedo organizar estadísticas en materia de eso. Los norteamericanos, ¿te oye? ¿Te oye ahora? ¿Te oye? Los norteamericanos se sentían muy orgullosos de la cantidad reducida, de comillas, ¿verdad?, de muertos que hubo. Inclusive un informe oficial de ellos en la memoria de la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia dijeron que el carácter muy benigno de la epidemia o de la pandemia en República Dominicana se debió al hecho de que los microbios que invadieron el organismo de los dominicanos fueron de naturaleza atenuada, fueron suaves, debido a su paso anterior por Cuba, Haití y los Estados Unidos. O sea que ellos buscaron esa forma, ¿verdad? Creo que ya Venían debilitados. me encontré en el informe oficial de ellos. O sea que de estadísticas todavía hoy es difícil conseguir estadísticas en Haití, todavía, estadísticas militares. Y realmente allá muchos muertos fueron en las áreas rurales, igual que como hubo aquí, y realmente no conocí estadísticas de eso. Entonces, Bueno. Solo nos queda invitarle a la próxima actividad de la Academia Dominicana de la Historia, que es una sesión solemne que será celebrada el miércoles 10 a las 8 de la noche, y es la ceremonia de recepción del nuevo miembro del número, doctor Santiago Castro Ventura, quien pronunciará un discurso de ingreso cuyo título es Pedro Santana, impugnado por sus contemporáneos y hasta por los actuales. Discurso de recepción por el miembro del número, licenciado Jaime de Jesús Domínguez. Y ahora los invitamos a un brindis en las afueras de